Ahí está iniciando y ya hemos empezado la grabación. Bueno, pues hoy, antes de empezar la explicación, me gustaría recomendaros dos libros, ¿vale? Que tienen que ver con el taller de hoy, que es el ego y las heridas del alma, que hoy la vamos a enfocar en el rechazo y en la injusticia, ¿vale? A ver, mirad, a ver si lo podéis ver bien. El primer libro sería La sanación de las 5 heridas, que yo creo que Manuel, lo conoce, ¿verdad? Es de Liz Bourbeau y la verdad es que para empezar a encaminarnos en el tema de las heridas viene muy bien, porque las explicaciones son muy extensas, te da muchos detalles, pongo aquí el nombre también, por si lo queréis apuntar. Y eso, para entrar en contacto con las heridas viene muy bien. Yo hoy lo que voy a hacer va a ser un resumen de rechazo y la injusticia porque, a ver, las heridas son muy amplias, ¿vale? Yo solamente hoy me he querido enfocar en dos para que las asimiléis bien y a modo resumen para que os hagáis una idea global, ¿vale? Pero el que quiera profundizar más, aquí tenéis el libro, ¿vale? Y el segundo libro que quiero recomendar es que este va encaminado al ego y es brutal. Se llama Vivir por amor o morir por miedo, ¿vale? Es de Jorge Carrasco y está basado en el curso de milagros. Es que es muy bueno, es muy fuerte, ¿eh? Pero es buenísimo. Así que para los que estén interesados en profundizar mucho en el ego, este libro es muy potente. En el otro libro, en el de las heridas, también habla del ego, pero es que este solamente habla del ego, ¿vale? Entonces, os lo recomiendo 100%, ¿vale? Entonces, bueno, antes de comenzar la explicación, yo os quiero decir que lo que voy a decir no me lo creáis, ¿vale? Todo esto está basado en mi experiencia. Yo solamente quiero que cojáis los datos que os sirvan y sobre todo lo experimentéis para que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones, porque cada persona es un mundo y cada uno lo interpretará de una manera diferente según lo viva, ¿vale? Entonces yo os doy la información y luego que cada uno coja lo que le resuene y lo experimente, a ver qué le sale, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. A ver, el taller va a estar dividido en 4 bloques. Primero os voy a explicar el ego. Os dejaré cuando termine de explicar el ego unos minutitos por si os surgen dudas, ¿vale? Y las anotáis. Esas dudas las veremos en el 4.º bloque, que es el último, que ahí es donde ya me podréis preguntar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Luego veremos la herida de rechazo y cuando termine de explicarlo, también os dejaré unos minutitos para que anotéis las preguntas que tengáis para verlo al final. Y por último, la injusticia y haremos lo mismo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda por ahora? Vale, pues entonces empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con el ego. A ver, el ego, digamos que son nuestras defensas. Son ideas que tenemos que ver como si no fueran reales, ¿vale? Porque en realidad son pensamientos que tenemos en la mente y los proyectamos en el exterior. O sea, las creencias que nosotros tengamos, sean buenas entre comillas o malas entre comillas, van a ser las que creen el mundo que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces, el ego está basado, digamos, en lo negativo, si se puede decir que hay algo negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que debemos saber que somos nosotros los que creamos nuestro día a día y las escenas que tenemos en nuestro día a día. Nosotros somos los que tenemos el poder de hacerlo. ¿Cómo? Pues eligiendo entre dos vertientes completamente diferentes. Podemos elegir entre tener pensamientos basados en el amor, que es nuestra esencia, nuestro ser, y entonces tendremos en nuestro día a día escenas basadas en ese amor. O todo lo contrario, si elegimos tener pensamientos basados en el miedo, eso es lo que vamos a tener en nuestro día a día, en nuestro entorno. Y esos pensamientos basados en el miedo es el ego.
Con esto no quiero decir que tengamos que eliminar al ego, porque esto es algo imposible. El ego es una parte intrínseca nuestra, es innata nuestra, y entonces es una parte que nos sirve de protección y para ponernos a salvo en determinados momentos. Si, por ejemplo, nos vamos a la época prehistórica, cuando apareció un león, el ego era el que nos hacía salvarnos la vida, porque nos hacía sentir miedo y echábamos a correr, ¿vale? Pero a día de hoy, ese sentimiento de supervivencia es imposible sostenerlo, porque no es real. Las escenas que tenemos hoy en día están basadas en el estrés, en la ansiedad, en la ira, en la frustración, en todos los elementos que nos acompañan hoy en día y que no nos hacen bien, ¿vale? Pues a modo químico, a modo subconsciente, es como si tuviéramos a ese león corriendo detrás nuestro. Es como si estuviéramos en continua supervivencia si le hacemos caso a esos pensamientos que nos inculca el ego en la mente, ¿vale? Entonces, nosotros somos los que debemos de coger las riendas de nuestra vida para no hacerle caso a todos esos pensamientos que nos inculca el ego, ¿vale? Porque esos pensamientos están basados en algo que no es real, como digo. Entonces, si el ego es la lucha eterna por la supervivencia del yo, es él el que nos sirve a nosotros, no al revés. Nosotros no somos su sirviente, ¿vale? Entonces, por eso os digo que somos nosotros los que tenemos que coger las riendas para no hacerle caso a todos esos pensamientos. ¿Y cómo no le vamos a ir haciendo caso paulatinamente a esos pensamientos? Pues dejando de lado los pensamientos de miedo, con todas sus cartas. ¿Cuáles son las cartas del miedo? Pues la escasez, el conflicto, la separación, la ira, la enfermedad, la muerte, ¿vale? Para ir sustituyéndolo paso a paso por los sentimientos de amor con todas sus cartas. ¿Cuáles son sus cartas? Pues la paz, la unión, la vida, la alegría. Y así iremos deshaciendo esa falsa identidad. Y ahora os preguntaréis, vale, ¿y el ego qué tiene que ver con las heridas? Pues todo, porque a ver, el ego vive y se alimenta del pasado. El ego no está en el presente. Quien ocupa el presente es nuestra esencia y nuestro ser, ¿vale? Por eso hay tantas técnicas de respiración y de meditación para poder conectar con el presente y así anclarnos en nuestro ser, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si el ego es el que ocupa el pasado y vive en él, es el encargado de hacerte recordar y hacerte creer que todas las experiencias dolorosas que viviste en el pasado por las heridas son reales y están en el presente. ¿Y cómo te protege en esas situaciones? Pues haciéndote reaccionar. ¿Cómo reaccionas? Dependiendo del exterior, rechazándote, no aceptándote, teniendo ira cuando hay alguna injusticia, intentando controlar todo para no sentir dolor o sufrimiento, etc. Entonces, si somos capaces de localizar estos pensamientos egoicos, vamos a tener el margen de maniobra de pararnos, observar esos pensamientos y aceptarlos. Es básico que aceptemos estos pensamientos. ¿Por qué? Pues porque si intentamos tapar o evitar de que estamos sintiendo frustración, por ejemplo, esa frustración se la vamos a volcar a la persona que tengamos delante y eso nos va a rebotar a nosotros. Entonces, por eso es básico aceptar que me siento frustrado, por ejemplo, ya que vivimos en un mundo dual y nosotros a la vez también somos duales. Entonces, cuando lo aceptemos, vamos a poder desapegarnos de esos pensamientos y ver que no somos esos pensamientos nosotros. Y ahí es cuando van a surgir sentimientos de empatía y compasión por nosotros mismos porque nos hemos dado cuenta de que nos hemos dejado llevar por el ego. Y lo mismo nos va a pasar con la persona que tengamos delante.
también vamos a sentir empatía por esa persona y compasión porque también se ha dejado cegar por el ego en la situación que sea, con nosotros. Entonces ya no vamos a reaccionar igual. Y habrá momentos en los que ya directamente no reaccionemos. Y entonces nuestras heridas van a girar a un tono completamente distinto. Las heridas no se pueden sanar porque es el ego y el ego es una parte nuestra, pero sí la podemos saber manejar. Y este es el objetivo, ¿vale? Entonces, esto digamos que es la explicación de qué es el ego y en qué consiste. Si tenéis alguna pregunta, que os haya surgido alguna duda, os voy a dejar unos segunditos, si tenéis la libretita cerca, para que la apuntéis para verla al final del taller. Y luego seguimos con la herida de rechazo, ¿vale? Si no tenéis ninguna, pues sigo, lo que me digáis. ¿Sigo adelante? ¿No tenéis dudas? Venga, pues entonces vamos a seguir con la herida de rechazo, ¿vale? Bueno, en principio me gustaría hablar un poquito en general para poneros en situación con las heridas, con las 5. Son 5 heridas, ¿vale? A ver, todas se basan en dependencias emocionales y en carencias. Aparte también, todas tienen una máscara para evitar el dolor de esas carencias. O sea, las personas adquieren unas máscaras determinadas en cada herida, son diferentes, ¿vale? Y aparte también tienen unas características físicas cada herida. O sea, cuando tú veas a una persona, puedes detectar según sus características físicas e incluso algunas dolencias físicas también, qué heridas tiene. Y también incluye para ti. Tú también te puedes hacer el examen, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo con la herida de rechazo e injusticia. ¿Por qué he elegido estas dos? Pues porque son heridas que yo tengo, son las heridas que, digamos, más sobresalen en mí y aparte son heridas que están unidas. O sea, si una persona tiene la herida de rechazo, lo más seguro es que también tenga la herida de injusticia o al revés. Aunque una sobresalga más que la otra, va a tener las dos. Y aparte también vamos a ver a lo largo de la explicación cómo en determinados puntos las dos heridas se unen y aunque a veces sean polos opuestos, hay una fina línea que las une. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la explicación, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la herida de rechazo. La dependencia emocional que tiene esta herida es que es adicto a la valoración exterior. O sea, inconscientemente la persona deja que sean las demás personas, las situaciones, los resultados, los que le pongan el valor a él o ella misma. ¿Cuál es la carencia que tienen las heridas, las personas que tienen esta herida? Pues que no le permitieron ser, no respetaron su identidad, tuvieron falta de aceptación o de valor, ¿vale? Por parte también de los demás y por ella misma, ¿vale? Entonces, ¿qué máscara tendrán las personas que tienen esta herida? La máscara del huidizo. ¿Cómo se comporta? Pues inconscientemente son personas que sienten que no valen. Se sienten aislados e incomprendidos por los demás. Cuando están en grupo, cuando están en reunión, no hablan mucho o no hablan nada. O simplemente no intervienen porque piensan que lo que tienen que decir no es importante o puede molestar. Son unos grandes perfeccionistas. Cuando están a solas, sus emociones le abruman. Crean estrategias de huida para evitar lo que les duele, ¿vale? Esto, digamos, sería el comportamiento y la parte emocional del huidizo, del que tiene la herida de rechazo. ¿Cuáles serían las características físicas? Os voy a enumerar algunas, pero todas las demás vienen en el libro. Para las personas que estén interesadas, ahí tenéis la lista de todas las características físicas, emocionales y todo, ¿vale? Entonces, algunas características físicas, pues pueden ser, hay personas que tienen los hombros más bien subiditos y la columna como un poquito hacia adelante, o sea, su postura corporal sería esta.
más ligeramente o más visual, pero algo de esto puede tener. Otras personas pueden tener ojeras crónicas, o sea, la parte alrededor de los ojos siempre muy oscurita. También pueden tener problemas de piel, sobre todo en la cara, como acné, psoriasis, etc. Hay personas que tienen solo una característica y otras tienen varias, depende de la persona. Pero esto os puede ayudar a identificar a las personas qué tipo de herida tienen. Si es la de rechazo, son estas, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas para empezar a aliviar esta herida? Pues lo primero es preguntarse, ¿qué valor tengo yo? Ese valor lo debo descubrir yo y me lo debo de poner yo para ya empezar a dejar que sea el exterior el que me ponga el valor a mí. Así estoy evitando ser adicto a la valoración externa para tapar mis vacíos, ser esclavo de las relaciones, ¿vale? Dependiendo de qué piensan los demás, qué sienten los demás, qué hacen. Porque si en mis relaciones yo no estoy obteniendo lo que yo quiero, es que hay una falta de coherencia entre mi nivel de merecimiento y mi nivel de valor. Aquí es cuando ya debemos de empezar a ponernos nuestro valor. ¿Qué es valorarse? Pues es apostar por lo que yo quiero, sabiendo que es posible conseguirlo, y renunciar a las relaciones donde no obtengo lo que deseo. Si me comprometo a esto, me estoy validando. ¿Qué es el merecimiento por otra parte? Pues creer que hay cosas positivas y mejores para mí, teniendo ilusión y optimismo por vivir más cosas. Entonces, sabiendo estos dos puntos, ahí es cuando ya tengo que apostar por sobrepasar mis límites, los límites que yo me he impuesto o que me ha puesto el exterior, pero en realidad son míos, con fuerza, constancia y empuje. Entonces, para empezar a valorarnos, es indispensable conocernos. Esto puede parecer muy obvio, pero es que hay personas que no saben lo que les gusta, por ejemplo. No sabrían explicar qué me gusta a mí, qué me gusta hacer. Entonces, para empezar a valorarnos, os quiero dictar o os quiero decir algunas preguntas que son básicas para que os la contestéis cuando vosotros estéis tranquilos y cuando las contestéis, esas respuestas que sean lo más extensas posible, porque cuanto más extensas sean, más os estáis conociendo personalmente, ¿vale? Entonces, os la voy a dictar o os la voy a decir, lo que queráis. La primera sería, ¿cuáles son mis puntos fuertes? O sea, como persona, ¿cuáles son las cosas positivas que yo tengo? ¿Vale? No sé si Manuel se ha levantado. Venga, te esperamos, Manuel. Te repito la pregunta ahora si quiere también. Es que pueden parecer preguntas muy sencillas, pero cuando la empezáis a contestar vosotros solos, ahí os vais a dar cuenta de muchas cosas que pasabais por alto, ¿eh? Entonces, son 3 preguntas solo. Vale. La primera era, ¿cuáles son mis puntos fuertes? O cuáles son mis cosas positivas, lo que vosotros queráis. Y enumerar todas las que podáis. ¿Vale? Perfecto. Pues venga, os voy a dictar ahora la segunda también. ¿Cuáles son las cosas que realmente me llenan el alma? O sea, ¿qué cosas me gustan hacer realmente? ¿Vale? Para esta pregunta quiero puntualizar que os vayáis a vuestra infancia. Cuando erais pequeños,
¿qué os hacía desaparecer del mundo, por así decir? O sea, os inmiscuíais tanto en lo que estabais haciendo que el resto del mundo no existía. Ahí estabais conectando con vuestra esencia. Pero eso cuando vamos siendo adultos se nos va olvidando. ¿Vale? Entonces, también podéis añadir cosas que os gustara como adultos, que pueden coincidir con esas cosas que os gustaba de pequeño, que recordarais, ¿no? Pero os voy a pedir, que esto es muy importante, que no apuntéis cosas que estén de moda. Como por ejemplo, ver series, ir al gimnasio. Esas son cosas que ha impuesto la sociedad, que le gusta a los demás y que yo para pasar el rato, pues lo hago también. Pero eso no sirve para esta pregunta. Tiene que ser cosas que os gusten a vosotros de verdad, ¿vale? Y la tercera pregunta sería, ¿qué soy yo capaz de aportar a una relación? ¿Vale? Me refiero a cualquier relación, o sea, laboral, amistad, familiar, pareja, todas. En todas yo tendré puntos fuertes que soy capaz de aportar a ellas. ¿Vale? Pues con estas preguntas os vais a conocer bastante bien. Si vosotros sentís que debéis de añadir otras preguntas y contestarlas, lo hacéis. Esto es cosa individual y personal de cada uno, ¿eh? Pero yo creo que con estas 3 preguntas son la base. ¿Vale? Y por otra parte, también me gustaría que anotarais cuáles son mis básicos innegociables personales para mí en una relación. Si necesitáis que os lo repita, lo repito. ¿Cuáles serían mis básicos innegociables personales para yo tener una relación sana? Y también me refiero a cualquier relación, ¿eh? Todas. ¿Qué significa esto? Vamos a dejar que terminéis. Esto significa cuáles son los valores que son importantes para mí para yo sentirme bien en una relación. O sea, lo básico para mí. Y esto no hace falta ir diciéndolo al exterior, ¿vale? Esto son cosas personales mías. Normalmente, cada persona tiene unos 5 o 6 básicos, pero la mayoría de las veces se repiten, o sea, casi todas las personas coincidimos en la mayoría de los básicos. ¿Cuáles pueden ser estos básicos? El respeto, la comunicación, que la comunicación el 93% de la sociedad no lo practica como se debería de practicar para tener relaciones sanas. El apoyo. Cada uno debe de encontrar sus básicos, ¿vale? ¿Y qué te va a dar esto? Pues te va a dar las pistas de cuándo tienes que poner límites en una situación. Porque si tú ves que en una situación no se está cumpliendo con esos básicos tuyos, tú ya ahí puede ser que te vayas de esa situación o de esa relación para evitar que te manipulen. Y ahí es cuando estás entrando en tu zona de poder personal. Porque ya estás localizando cosas que para ti son indispensables y no se están cumpliendo. Para terminar con la herida de rechazo, me gustaría puntualizar que la mayoría de las personas que la tenemos no pedimos las cosas solamente una vez, que es lo normal, porque a ver, las personas 100% a nosotros nos saben 100% nuestros gustos y nuestras preferencias. Entonces, una primera vez sí tenemos que pedir algo, pero una sola vez. ¿Qué nos pasa con los que tenemos la herida de rechazo? Que no lo pedimos una vez, reclamamos las cosas, lo pedimos muchas veces, porque vemos
que las personas no nos dan eso que pedimos. ¿Qué está pasando aquí? Porque estamos entrando en el mendigar y en bajar nuestro valor. Porque si nosotros ya hemos pedido la cosa una vez, la persona ya lo sabe. ¿Qué puede estar pasando? Pues que esa persona no sea la adecuada para dárnoslo o no esté preparada. Entonces, debemos ser conscientes que si lo que estamos pidiendo es un básico nuestro, replantearnos si seguir o no en esa relación. A ver, si es una cosa más superficial, más simple, no tenemos que llegar a ese extremo. Pero si es un básico, sí, porque si decidimos seguir en esa relación, no vamos a ser felices, porque no se está cumpliendo nuestros mínimos. ¿Vale? Entonces, hasta aquí la herida de rechazo. Si queréis anotar algo para preguntarlo luego, y si no, pues sigo, lo que queráis. ¿No tenéis preguntas? Vale, pues entonces sigo con la herida de la injusticia. ¿Vale? A ver, la dependencia emocional de esta herida es el perfeccionismo y el tenerlo todo, que tengo aquí mi apunte, tenerlo todo estructurado. ¿Vale? Aquí ya estamos viendo que tenemos un punto de unión con la herida de rechazo. Decíamos que Luis Bizo era un gran perfeccionista. Pues la dependencia emocional de la herida de la injusticia es el perfeccionismo. Aquí ya hay algo en común. ¿Qué carencias tiene la herida de la injusticia? Pues que son personas que no se aceptan. ¿Por qué? Pues porque son personas que no se permiten descansar, no se permiten fallar, no se permiten delegar tareas a otras personas, no se permiten disfrutar. Y estos son puntos básicos para cada persona. Si no aceptamos estos puntos básicos nosotros, nos estamos rechazando. Y aquí viene el gran punto de unión con la herida de rechazo. ¿Vale? Entonces, estas personas, por norma general, no reconocen que tiene la dependencia emocional del perfeccionismo y de la estructura, porque es que en realidad no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque continuamente están juzgando todo lo que tienen a su alrededor. ¿Cuál será la máscara de las personas que tienen la herida de la injusticia? Pues son personas muy rígidas, autosuficientes, independientes, pero son igual de dependientes que las demás personas de las otras heridas. La dependencia que tienen es al perfeccionismo y a la estructura. Entonces, ¿cuáles son sus características? Pues eso, el perfeccionismo, el controlar que todo salga como ellos quieren. Y si las cosas no salen así, son ellos los que se descontrolan. Son personas que no se dejan fluir por la vida, son personas muy tajantes porque tienen miedo al fracaso y a no cumplir expectativas. Son personas muy exigentes y con mucha ansiedad porque no se permiten descansar hasta que termina la tarea que tiene planeada. Son personas adictas al trabajo. No tienen tiempo para sentir porque son personas muy mentales. Tienen problemas con la vulnerabilidad. Y si hay una situación que sea muy relajada, ellos se ponen de los nervios. Esto digamos que sería el comportamiento y la parte emocional de ellos. ¿Cuál sería la parte física? Pues tienen un cuerpo bien proporcionado, su postura corporal es recta, ¿vale? Una posición muy recta, muy bien puesta. Algunas partes del cuerpo también las puede tener muy rígidas, en tensión, ¿vale? Estas serían algunas. Por eso os digo que veáis el libro, que ahí tenéis un listado de ejemplos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer estas personas con la herida de la injusticia para empezar a aliviar la herida? Como decimos, no se pueden sanar, pero para empezar a aliviarla, ¿qué se puede hacer? Pues lo principal es empezar a fluir. ¿Y cómo se empieza a fluir? Pues os voy a decir 3 características que son donde estas personas
digamos que son su punto débil y cómo pueden ir aliviando estos puntos débiles para fluir. Entonces, ¿cuál sería el primer punto? Pues empezar a delegar tareas a los demás. Porque tenemos que reconocer que todo solo no lo podemos hacer. ¿Vale? Y ahí vais a empezar a ver, que tengo aquí mis apuntes, que delegar cosas a los demás sin esperar nada a cambio nos va a costar. Sin esperar nada a cambio me refiero a los resultados, porque siempre tenemos expectativas. Entonces, nos va a costar mucho no tener expectativas, pero ahí es donde tenemos que poner el foco para relajarnos y dejar que sean los demás los que hagan esas ciertas cosas que les vamos a dejar hacer. Así estamos dejando de lado la dependencia, la exigencia, a nuestra autoindependencia, a nuestro autocontrol. También dejamos de lado la dependencia a tener, como digo, expectativas y así no nos vamos a obsesionar con los resultados, que es lo que siempre nos pasa. Y me meto yo, que yo me obsesiono con todo. Esto tiene que salir así, esto tiene que salir de esta manera, ¿vale? Y así tampoco vamos a tener ansiedad, porque eso es una continua ansiedad, ¿vale? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que no somos perfectos, no somos máquinas y que necesitamos descansar. El siguiente punto. Son personas que ponen límites tajantes anticipados, o sea, ya van diciendo que no a todo. Son las típicas personas que dicen, esto ya me lo veo venir. Juzgan la situación y ya ponen el límite, ya ponen el no. ¿Vale? A ver, habrá veces que tengamos que decir no es no, pero no siempre. Porque con el no nos tenemos que hacer conscientes que nos estamos perdiendo muchas cosas. Nos estamos perdiendo el disfrutar, nos estamos perdiendo el recibir cosas también de los demás. Y aquí es donde viene una fina línea entre la herida de rechazo y la herida de la injusticia. Digamos que son dos polos opuestos. Voy a ver aquí para que veáis mis manos. Un polo sería la herida de la injusticia, que es el que dice a todo que no, poniendo los límites anticipados. Y el otro límite es la herida de rechazo. ¿Cuál es ese límite? ¿Cuáles son esas características? Se acopla a todo, lo acepta todo, se adapta a los demás, a todo dice que sí, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de que eso no puede ser ni decir a todo que no, ni decir a todo que sí. Tenemos que ponernos en el término medio, que es la fina línea que yo digo. ¿Cómo nos podemos poner en esa fina línea? Escuchando al corazón y dejando la mente a un lado. Si yo tengo que responder a algo, escucho al corazón. Y si mi corazón me dice, di que no, di que no. No escuches a la mente cuando te dice, como digas que no se va a enfadar esa persona. No, eso es mente y eso es miedo. Ya tienes que empezar a escuchar lo que tú quieres de verdad. Y lo mismo cuando tengamos que decir que sí. Si sientes que debe decir que sí, dilo, no pienses, ay, pero es que si le digo que sí a que él haga esto, ya las cosas no van a salir bien. O se me va a descontrolar la cosa. Eso es mente y el miedo de nuevo. Es ego, ¿vale? Entonces tenemos que ir decidiendo con el corazón para centrarnos justo en medio de las dos heridas. Y el último punto sería que estas personas son las educadoras en las relaciones. O sea, son las típicas personas que le dicen a los demás cómo tienen que hacer las cosas, ¿vale? Les dice en qué les falta a los demás, continuamente les está buscando el fallo, porque claro, las cosas las deben de hacer los demás como yo opino, porque las cosas son así, según yo. Y esa es otra dependencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos quedamos mirando a ver si el otro hace lo que yo le digo
Y si no lo hace, que esto es falta de aceptación al otro, si estoy vigilándolo a ver si lo hace o no, y si no me hace caso, ya me vuelvo tajante y me vuelvo muy estructurado. La palabra que tengo yo aquí, muy autoritario es la palabra, ¿vale? ¿Por qué nos volvemos autoritarios? Pues porque de pequeño estuvimos bajo muchas órdenes, bajo muchas responsabilidades, bajo muchos límites, bajo muchas exigencias. ¿Y qué pasa? Pues como nosotros aprendimos eso, nos comportamos así con nosotros mismos y con los demás. Entonces, es básico que seamos conscientes de estos puntos para empezar a aliviar estas heridas. ¿Vale? Si las personas que con estos puntos empieza a leer el libro, va haciendo consciente todo, pero sus heridas son demasiado profundas, lo único que puede llegar más a fondo ya son sesiones personalizadas. ¿Qué pasa en las sesiones? Pues que llegas a un punto de quiebre. O sea, puedes recordar momentos que tu mente ha tapado para evitar el dolor y cuando tu mente llega a ese recuerdo, sabe por qué tienes esa herida. Y ahí puedes reinterpretar la situación. Y ahí es cuando puedes aliviar más sanamente la herida. O sea, esto, digamos, todo lo que yo os he explicado es para hacer lo que uno puede hacer por sí mismo, por sí solo, ¿vale? Pero si son personas que ya tienen la herida muy profunda y no pueden hacerlo ya solo, ya necesitan acompañamiento externo, o sea, sesiones de acompañamiento emocional, ¿vale? Entonces, hasta hoy la información de las heridas, que como os digo, esto es mucho más extenso. Si os interesa, leeros el libro. Os puedo yo también mandar más información, me podéis escribir y yo os puedo también mandar más cositas, ¿vale? Para un próximo directo me gustaría ya hacerla del resto de las heridas. La herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de abandono, ¿vale? La herida de abandono y herida de traición va juntas también, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta, si me queréis hacer algún apunte, para lo que queráis estoy yo aquí ahora mismo. No sé si me queréis apuntar algo. Buenas. Hola, Manuel. Yo decía, para las heridas, que lo fundamental es en la práctica, ¿no? Cuando nos vemos en una situación, saberla identificar, ¿no? Y nos entra ese miedo, ¿no? A mí normalmente cuando identifico una herida o algo en el cuerpo, se me nota en el cuerpo como vergüenza, algún calambre del pecho, algo como nervioso. Y ahí hay que indagar y echarle pantalones, ¿no? Pues Y sí. si, por ejemplo, en el tema este de herida del rechazo, ¿no? Pues cuando va a un sitio de mucha gente y demás y alguien se cuela de un sitio o algo, pues me da vergüenza de no posicionarme y decir, oye, que yo estaba aquí antes, pues a mí eso, yo eso antes no lo hacía, ¿no? Y ahora mismo pues me va saliendo y me posiciona, pero me cuesta un mundo, me cuesta mucho, pero es que hay así, es que la herida se trabaja, yo creo que se están trabajando así y te sientas mejor después. Es paso a paso. Mira, yo de las cosas que has dicho te quiero puntualizar dos cosas. La primera es que si tú lo sientes en el cuerpo, tú estás muy conectado a tu cuerpo. Y eso es muy bueno, porque tú escuchas a tu cuerpo. El cuerpo siempre nos habla en todas las situaciones. Hay personas que son tan mentales que no conectan con su cuerpo y no se dan cuenta de eso que tú sientes, de cuando te sientes la presión en el pecho o te sientes cualquier otro síntoma. Pues eso es muy bueno, porque si tú escuchas al cuerpo, ahí vas a decir, uy, 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 aquí tengo que poner un límite en algo. Y eres consciente de parar. Pero las personas que son mentales no se dan cuenta, siguen para adelante. Siguen con la inercia esa de seguir con la herida que tienen, con la misma actitud.
Eso por un lado. Y por otro lado, eso que tú dices de paso a paso, no nos debemos de exigir, porque eso es herida de injusticia. Vale. Cada persona tiene su ritmo. No nos debemos de machacar, hay que ver que no le dije esto al otro, hay que ver que me dijo esto y yo. No. Si en ese momento no te sale, date tu tiempo. Tampoco nos tenemos que relajar y decir, bueno, yo no le digo nada. No, pero si es un momento en el que te quedas bloqueado, eso es miedo. El miedo sale, se hace presente con el bloqueo, con el ataque, ¿vale? O con la huida. Son esos tres factores los que hacen que el miedo salga. Es como nosotros reaccionamos con el miedo. Si nos quedamos bloqueados, tenemos miedo. Entonces tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Si ya eres consciente de la herida, ya tienes el 50% hecho. El otro 50% es constancia y tiempo. Exigencia nunca. Vale. Porque tenemos que querer, no tenemos que amarnos. Nadie nos va a amar de una manera tan sana como nosotros lo podemos hacer con nosotros mismos. Vale. Porque eso es otra vez poner las expectativas fuera. No, eso es falta de valoración. Anclarnos en nosotros siempre. Y tener el foco para adentro, no tener el foco para afuera. Tenerlo para nosotros. Y el tiempo, cada uno necesita su tiempo. Pero si tú ya ves que ya vas dando pasito, aunque sea pequeño, tú no sabes esos los pasos grandes que son, aunque tú los ves pequeños. Vale. ¿Vale? Lo único que es, poco a poco, sin tú exigirte, venga, me voy a superar un poquito. Venga, voy a intentar. Si te has bloqueado, no puedes hacer nada. Pero si tú eres consciente y tienes la valentía y la fuerza de en un momento superarte un poco, hazlo. Vale. Escuchando al corazón siempre. ¿Vale? No sé, ¿los demás tenéis alguna pregunta más? Uy, qué bien explico, ¿no? Pues, si no tenéis ningún... O Manuel, ¿tú me quieres preguntar algo más? También el tema del ego, el ego tiene tarea. Yo el ego, eso hay que trabajarlo también mucho, ¿eh? Yo El el tema ego del es toda una vida. el ego parece que uno lo trabaja y el ego fuera, lo identifica, pero que va, el ego te entra por todos lados, ¿eh? Te entra por todos lados y tú no te das ni cuenta. Por todo, por todo. Es que es mental, ego en la mente, ¿no? Es lo que tú piensas, lo que tú crees, eso es todo ego, ¿no? Eso es todo el ego, Sí, porque todo. lo otro es sentir, todo con tu corazón, ¿no? Con tu pecho. Lo otro es tu verdadera esencia, lo que tú realmente eres. Exactamente. Y el ego tiene tarea. El ego yo para trabajarlo, para mí es muy difícil, pero hay que trabajarlo también. Y Sí, también el sí, ego es lo que nos llega a cometer muchos errores, a ser como no somos nosotros, a entrar muchas veces en ira. Ah, sí. tú haces esto, pues yo voy a hacer más porque yo soy más, porque yo, y porque yo, y porque yo. Y Sí, sí, hay que pararse y trabajarlo bien. Cuando sí. al principio que explicaste el ego es una batalla importante de estar con ella. Mm. Es una batalla interna y esa batalla es la batalla de todos. Sí, Porque como dije, es la lucha eterna por la supervivencia del yo y ese yo no es real. Entonces lucha por sobrevivir. El ego es que lucha por eh, sobrevivir. Y y por eso, podemos romper relaciones familiares, podemos romper todo, por el ego, porque yo soy más que tú, de pareja, no, la pareja es lo principal que lo rompemos, ¿no? Es que sí, podemos llegar a todo por el ego, oye. sí. A ver, como digo, el ego cuando existe es porque sirve para algo. Pero son momentos puntuales. No es toda la vida. Nosotros que prácticamente nos dejamos de llevar toda la vida por él. Entonces, me gusta mucho que esto, os voy a hacer un poco de spoiler del libro, pero lo tengo que decir, porque lo vais a entender muy bien. Pone el ejemplo, el autor del libro, de que nosotros somos como el David de Miguel Ángel. ¿Sabéis quién es el David de Miguel Ángel?
Es una estatua de mármol preciosa, ¿vale? ¿Y qué pasa? Él pone el ejemplo de que cuando esa estatua de mármol no existía todavía, era un bloque de mármol. Se empezó a tallar ese mármol. Pues esas partes de mármol que sobraban es como si fuera nuestro ego. Y la figura, el David, esa belleza de figura somos nosotros. Es nuestra esencia. Y es lo que está dentro de ese bloque. Entonces somos nosotros los encargados de ir quitando eso que nos va sobrando para ser lo que realmente somos. Exactamente. Bien explicado. Dime. Que está bien explicado. Es buena que es explicación, buen ejemplo. Sí, y se entiende muy bien lo que es el ego, así. Sí. Entonces, como decimos, el ego son proyecciones que tenemos nosotros aquí dentro y esas proyecciones salen afuera. Cuando vemos noticias catastróficas, ya esto a modo global, a modo mundo, noticias catastróficas, cosas malas que ocurren, todo eso es lo que llevamos la humanidad, todos los seres humanos dentro. Y eso lo vemos reflejado. Eso es a modo global. Cuando vemos algo muy grande, muy malo, entre comillas, ¿vale? Porque todo es para una función. Pero cuando vemos eso es el reflejo de cómo estamos la humanidad interiormente. Y es lo que tenemos que empezar a limpiar. Si os fijáis lo que pasó en Valencia, aquí en España hace poco, yo veía que eso era limpieza, era agua, hay que limpiar, hay que drenar cómo se están sintiendo las personas por dentro. Y ha explotado por ahí. Pues cada vez, yo invito a que no veáis noticias, eso por supuesto. No. Pero claro, cuando llegan las noticias, acordaros de esto. Es como estamos nosotros y es la necesidad que tenemos de ir barriendo ese ego. Todo el dolor que tenemos dentro. ¿Vale? Al final es que todo es algo personal, es individual, pero lo que hagamos a nivel individual, eso se va a ver fuera. Incluso tú vas a traer ya escenas que resuenan con esa limpieza que tú has hecho. Ya no vas a ver tantas cosas catastróficas, ni tantos conflictos, ni tanta escasez, porque tú ya has hecho una limpieza y somos como antenas. Vamos a resonar con lo que somos ahora mismo. Y si ahora mismo estamos limpitos, un 60, un 70%, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver más cosas buenas que malas, entre comillas, buenas y malas. Porque lo vamos a traer según cómo estemos nosotros. Entonces, al final es que es trabajo interno de cada uno. Es una gran responsabilidad. No nos enseñan esto en los colegios. Si nos enseñaran en los colegios otra cosa, otro gallo cantaría, como se dice aquí en España. No interesa. No interesa, porque así somos más manejables. Claro. Pero mira, las personas que ya nos llega esta información es por algo. Es porque ya estamos preparados y ya es cuestión de trabajo. ¿Y qué mejor trabajo que hacerlo para nosotros mismos? No hay mejor trabajo. Al final es poner al ego al servicio del ser. Ahí está. ¿Sí? Que te sirva, lo que decía al principio, ¿no? El ego es tu sirviente. No ser yo el sirviente del ego haciéndole caso a todo lo que me dice y dejándome llevar por todo lo que me dice, ¿no? Él es el que nos sirve. Es como nuestro mayordomo. Yo digo eso, es mi mayordomo. Cuando me hace falta lo llamo y que me sirva. ¿No? ¡Ya! Si me tengo que defender de algo, me tengo que defender. Para eso está él, para que me defienda. Pero no las 24 horas del día. Eso no, porque entonces ya es que somos infelices. Directamente. ¿Vale? Así que, bueno, ¿tenéis algún apunte más o alguna preguntita más? A mí me gustaría añadir que ha sido un taller muy interesante
Muchas gracias. Y que esta información vale muchísimo porque ayuda a las personas a encontrarnos con nosotros mismos, que es lo que nos hace falta, reconectar con nuestro verdadero poder. Pues sí. A mí es que Muchísimas me encanta compartir estas cosas. Lo disfruto mucho. Intento hablar lento, no sé si, al ser el primer taller, no sé si he hablado demasiado lento para que se me entienda. ¿Ha estado bien, no? Pues lo intento hacer así para que las personas capten todo lo que puedan, que de todas formas, como os digo, ahora al final, cuando terminemos, le dais a los 3 puntitos y lo podéis grabar y lo veis todas las veces que podáis, ¿vale? Y también lo subiré a YouTube. Pero que de todas formas en directo intento siempre captar la atención de las personas para que absorban todo lo que puedan, y mi manera es hablando despacito para que no sea una locomotora y mucha información no llega, ¿vale? Y por eso, que lo disfruto mucho haciéndolo. Y ha sido un placer estar esta tarde con vosotros, que si tenéis alguna duda, que si os surge alguna duda más tarde, que me escribáis, que a mí me encanta, ¿vale? Para cualquier cosita. Y ya os digo, todavía no lo tengo preparado, pero cuando tenga preparado quiero hacer el de las otras 3 heridas también. Ya será en 2025. A ver si lo puedo hacer prontito. ¿Vale? Pues un placer estar con vosotros, que me hayáis dado esta oportunidad de presentarme, de poder compartir este tiempo con vosotros, y también os doy las gracias de que os hayáis dado este tiempo para vosotros, porque este tiempo que os habéis dado es como un regalo para seguir nutriendo y para seguir teniendo o refrescar cosas que ya sabéis, que nunca viene mal tampoco, ¿vale? Entonces eso, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y nos vemos en la próxima y seguimos estando en contacto para cualquier cosita que me tenéis. Gracias ¿Vale? a ti. Venga, gracias, Noelia. Muchas gracias a todos. Venga. Besitos. Adiós. Adiós.